Saludamos a todos los hermanos que están en línea, ya sea en directo o en diferido, y les animamos a que se queden con nosotros durante estos minutos para escuchar la palabra de Dios. Y también, como ya les dije a todos ustedes que han venido aquí a la iglesia, sean bienvenidos, y vamos a abrir nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Comenzaremos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, con todas las fuerzas y la sinceridad que hay en mi corazón, vengo ante ti para pedirte, oh Señor, perdón por todos mis pecados, los que sé que he cometido y los que no sé que he cometido, pero que los he hecho. Te pido perdón, Señor. Y también te pido perdón por la iglesia, la congregación. Perdónanos, oh Dios, todos nuestros pecados. Lávanos, oh Dios, con tu sangre preciosa. Y ahora te suplico que nos des la revelación del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, la unción fresca, Señor, de tu Espíritu, para compartir tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las maravillas de los salmos. Y en este caso, de este precioso salmo, Señor, que vamos a considerar. Gracias, Padre eterno, por todo, y en tu nombre comparto la palabra. Amén. El Salmo 16. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunas veces decimos, abra su Biblia, otra vez use su teléfono, ¿verdad? para abrir la palabra de Dios. Entonces vamos al Salmo 16 en esta mañana, y quiero decirles como introducción al mensaje que este salmo fue escrito en un tiempo de peligro. Sí. Muy probablemente cuando David huía de Saúl en el desierto de Zif, ¿verdad? Lo cual pues está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 26, que no lo vamos a ver porque es todo el capítulo, pero ahí se describe parte de la gran persecución que Saúl hizo a David. Y en ese tiempo fue cuando David escribió el Salmo 16, bajo presión, ¿verdad, hermanos? Ahora, este salmo también es un mictán. No sé si ustedes al leer la Biblia se han dado cuenta que en la parte superior de algunos salmos aparece la palabra mictán de David, ¿verdad? Este salmo es un mictán de David. Es usado por David, como ya dije, en tiempos de peligro. Y la palabra mictán significa misterio, misterio o secreto. Es lo que significa en el hebreo la palabra mictán, misterio o secreto. Y también algunas veces es traducido como oro o precioso. Oro o precioso. Entonces, podemos decir que este es un salmo de secretos o misterios de oro, preciosos. Amén. Que demuestra el tesoro que tiene aquel que está en peligro y que tiene a Cristo como su consuelo y como su protector. Así que de esta manera les introduzco el trasfondo del Salmo 16. Además, este salmo, además de ser un mictán de David, un tesoro de los secretos preciosos que Dios le reveló a este hombre, además de eso, este salmo es un salmo mesiánico.
O sea, habla de Cristo, profetiza al Mesías, habla del Mesías que habría de venir. Tanto Pedro como Pablo lo citaron en el Nuevo Testamento. Fíjense, este Salmo 16 lo citaron en el Nuevo Testamento y lo aplicaron a Cristo, lo aplicaron al Mesías, porque es un salmo entonces también mesiánico. Veamos primero lo que cita Pedro. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 25 al 31. Vamos a ir primero. Después regresaremos al Salmo 16. Pero ahora leamos Hechos 2, 25 al 31. Dice así: porque David, ahí está, ¿verdad?, el escritor de los Salmos y del Salmo 16. Dice, porque David dice de él es el Mesías, es Cristo. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Es lo que dijo Pedro y lo que citó allá. Y luego les dice a los israelitas: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que escribió este salmo, ¿verdad?, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, este salmo esta porción no era aplicable a David, ¿verdad?, sino que David estaba hablando de otro, estaba hablando del Mesías. Sí. Ahora dice, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes que Cristo viniera, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es lo que el Salmo 16 dice exactamente. Entonces, el apóstol Pedro cita el Salmo 16 y lo aplica, por lo menos en esta porción, al Mesías, a Cristo. Porque esto que he leído se encuentra en el Salmo 16, del versículo 6 al versículo 10. Entonces Pedro agarra esa porción y la cita diciendo, esto habló David acerca de nuestro Cristo, de nuestro Mesías. O sea, Pedro citó el Salmo 16. Pero también Pablo, imagínense los dos grandes pilares de la iglesia, Pedro y Pablo, citó este salmo en Hechos capítulo 13, versículo 35 al 36, diciendo, por eso dice también en otro salmo, aquí ya no es Pedro, aquí es Pablo el que está citando, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces este salmo, dice Pablo, no se refiere a David, a sí mismo, sino se refiere a otro, al Mesías. Vemos entonces que tanto Pedro y Pablo interpretan que este salmo tiene profecías para el Mesías, para Cristo Jesús. Bueno, eso es ya como el prefacio para el mensaje. Vamos a dividir entonces este salmo o este mensaje el día de hoy en dos partes. La primera parte es la experiencia de David. La segunda parte es la experiencia de Cristo, ¿verdad?, proféticamente hablando. Y tanto la experiencia de David la vamos a aplicar a nuestra vida. Y también la experiencia de Cristo la vamos a aplicar a nuestra vida. Porque eso es así. La palabra de Dios es para todos. Bueno, entonces vamos a la primera parte del Salmo 16. Comencemos viendo que en este Salmo se habla
de la experiencia de David cuando éste estaba, como les digo, siendo perseguido por Saúl. Estaba en peligro en el desierto de Sif, ¿verdad? En peligro, siendo perseguido por los ejércitos de Saúl. Bueno, miremos entonces lo que David escribe en el versículo 1. Salmo 16, versículo 1. En el versículo 1, David abre este salmo con un clamor al Señor, con una súplica al Señor para que lo guarde, para que lo defienda, para que lo libre de los soldados de Saúl, del ejército de Saúl. Entonces David levanta un clamor delante de Dios, sintiéndose amenazado, en peligro. Él dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aleluya. Ahora, como dije, Saúl estaba empeñado en acabar con la vida de David. Sí, y solo Dios podía guardarlo. Solo Dios podía defenderlo. Pues Saúl tenía un ejército superior a los hombres que acompañaban a David. Y también tenía a la nación entera a su disposición, porque él era el rey de Israel en ese momento, Saúl. Por lo tanto, David clama a Dios que lo guarde. Clama a Dios que lo guarde. Y hermanos, esto es algo que nosotros debemos aprender a hacer cuando nos encontremos en situaciones difíciles. Amén. Debemos clamar al Señor y suplicarle que nos guarde. Aleluya. Suplicarle que nos guarde. Hay un salmo precioso que podemos llamarlo o titularlo el Salmo del Guardador. ¿Cuántos se imaginan qué salmo es? El Salmo del Guardador, del que nos guarda. David lo escribió también. Es el Salmo 121. Bueno, vamos a leerlo. Aleluya. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, escuche, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Aleluya. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es que nuestro Dios es un guardador de su pueblo. Aleluya. Cuando nos sintamos amenazados entonces por enemigos, ya sea espirituales o físicos, debemos aprender de David a clamar al Señor que nos guarde, y Él lo hará por honor a su nombre. ¿Dicen amén? No soy profeta, ni hijo de profeta, pero soy un predicador de la palabra de Dios. Y ya tengo más de 50 años de estar relacionándome con la Biblia. Y yo sé que los tiempos que vienen, hermanos, son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Son tiempos de persecución, así como Saúl contra David. Son tiempos de persecución que vienen para la iglesia. Acuérdense del Salmo 16 y acuérdense del Salmo 121. Tenemos un Dios que es nuestro guardador y podemos clamar a Él como a David en cualquier momento, en cualquier situación difícil, cuando nos encontremos amenazados, en peligro. Aleluya. Alcemos nuestros ojos a los cielos y clamemos a aquel que se llama nuestro guardador. Jehová es tu guardador, tu protector, aleluya, tu ayudador, tu defensor. Él es
tu castillo fuerte, a donde puedes acudir para ser protegido de los enemigos que vengan a tu derecha, a tu izquierda, por delante o por detrás. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David clamó diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amén. En el versículo 2, David habla a su alma, recordándole la confesión que ha hecho delante del Señor. Fíjese, hay que hablarle a nuestra alma. Qué tremendo, ¿verdad? Hablarnos a nosotros mismos. Y David aquí lo hace. Y dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Esta fue la confesión que David había hecho en el pasado y ahora lo está recordando. Y se lo está recordando a su propia alma. Porque a veces nos olvidamos de lo que hemos orado, pedido, el pacto que hemos hecho con Dios, o de lo que hemos dicho en su presencia. Nos olvidamos, ¿verdad? Pero David nos enseña a que debemos recordarlo y hablarle a nuestra alma, diciéndole: oh alma mía, dijiste, confesaste, declaraste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Ahora, yo quiero analizar esta expresión. Amén. Quiero analizar. Primero, David dijo: tú eres mi Señor. Para David, Dios era su Señor. Buen fundamento, claro y contundente. Para David, Dios era su Señor. Él lo había hecho. Amo y Señor de su propia vida. En otras palabras, siempre se sometía a su voluntad. Siempre. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros. Creo que es la clave principal para ser guardados, como escuchamos aquí en el IBJ al maestro Eric Gutiérrez, ¿verdad? Sobre ser escondidos por Dios en este tiempo. La clave aquí la encontramos en este salmo. Sí, la clave principal para ser ayudados por el Señor es hacerlo Señor de nuestra vida. Hacerlo Señor de nuestra vida. Hacerlo Señor de nuestra vida. Esa es la clave. Después tenemos que conducirnos en justicia y en mansedumbre, como nos enseñó ese curso. Pero lo primero es hacerlo Señor de nuestra vida. Aleluya, porque si no lo hacemos Señor de nuestra vida, no podemos hacer justicia, tampoco podemos hacer mansedumbre, y por lo tanto no vamos a ser guardados por el Señor. Vamos a ser defendidos, protegidos, escondidos por el Señor. Así es que debemos nosotros, todos los que estamos aquí, hermanos, de verdad, no hipócritamente, no falsamente, no por compromiso, no por obligación, no por presión de ninguna otra cosa, sino hacerlo Señor de nuestra vida con todo nuestro corazón. Amén. Si usted, bueno, creo que todos acá, pero si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y me está escuchando, la clave para ser guardados en este tiempo final, la clave principal es hacer a Jesús Señor de nuestra vida, ¿verdad? Hacerlo Señor de nuestro corazón. Lo segundo que David menciona en este versículo dice: no hay para mí bien fuera de ti. Ay, eso ya va más profundo. No hay para mí en esta tierra bien, ¿verdad?, cosa buena fuera de ti. Aleluya. En otras palabras, para David no había otra cosa más importante en la vida que el Señor. Todo su amor, su atención y sus anhelos estaban centrados en Dios, en Dios. Para mí, dijo David, no hay bien fuera de ti. Aleluya. No tenía ídolos, pues, en su corazón. Para él el Señor era su todo, su todo. Y hermanos, esta es otra clave importantísima para ser ayudados por el Señor, para ser guardados por el Señor en los tiempos de peligro.
de persecución, ¿verdad?, que se acercan para la iglesia. Sí. Esta es una clave importantísima para ser ayudados. Que Él sea nuestro todo, que no tengamos otros amores, que Él sea nuestro gozo, que Él sea todo nuestro bien en esta vida. Aleluya. Eso es una clave también adicional. Apliquémoslo entonces a nuestra vida. David dice que esto ha sido una confesión continua de su boca. Él constantemente estaba haciendo esta declaración. Por eso se lo recuerda a mi alma. Le dice: oh alma mía, tú dijiste. Le recuerda la confesión. Entonces David confesaba estas dos cosas: que Dios era su Señor, número uno, y que no había para él bien fuera de Dios. Aleluya. No había para él bien fuera de Dios en esta vida. Ahora, esto lo hizo David para fortalecerse a sí mismo, ¿verdad?, en el Señor, en el tiempo que estaba experimentando de persecución. Y creo que nosotros también debemos hacer esta confesión continuamente, hermanos, continuamente delante del Señor, y recordarla constantemente a nuestra alma. Decir: Señor, Dios o Jesucristo, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi todo, Señor. Entonces, esa es una confesión que David hizo y que nosotros debemos hacer y recordarla. David la recordó a su alma y nosotros recordarla constantemente en la presencia del Señor. Bueno, pasemos ahora, obviemos el versículo 3, que lo vamos a ver más tardecito, ¿no?, al versículo 4. Pasemos ahora, donde David dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aleluya. Hermano, aquí David hace un contraste. Ya nos ha presentado al Señor, ¿verdad?, y le ha pedido que lo guarde. Pero ahora hace el contraste con los ídolos, con los otros dioses, ¿verdad?, con los otros dioses. Y David dice aquí: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Yo no voy a ofrecer ningún sacrificio para esos dioses, para esos ídolos. Ni siquiera voy a tomar sus nombres en mi boca, ni siquiera los voy a mencionar. Es lo que David está diciendo. Da una doble declaración también. Primero, que los que sirven a otros dioses solo tendrán dolores. Y déjenme aplicar esto muy seriamente, no solo a las imágenes, no solo a las esfinges, no solo a los cuadros ahí, pinturas, no. Que esos también son dioses de las gentes y detrás de cada uno de ellos hay un demonio. Pero estoy hablando también de dioses que no se ven, ¿verdad? Que no se ven. Son dioses como el amor al dinero, como a tener otras personas, como tener ídolos humanos también en nuestro corazón. Ahora, cuidado con tener dioses escondidos en nuestro corazón a los cuales les sirvamos secretamente. Solo nos van a causar dolores, solo nos van a causar sufrimiento, adorar o venerar a otros dioses, a otros ídolos. Cuando destronamos al Señor de nuestro corazón y nos inclinamos a otras cosas, porque los ídolos no solamente son cosas que se ven, sino que no se ven, caemos entonces en idolatría y en muchos dolores. Tengamos cuidado con eso. David nos lo recomienda en su primera declaración de este versículo. Lo segundo que David dice: ni siquiera voy a tomar los nombres de esos ídolos en mi boca. Esto nos muestra que no vale la pena ni siquiera mencionarlos
con nuestra boca, ya que nuestra vida ha sido diseñada, y también nuestra boca ha sido diseñada únicamente para darle gloria y honra al Dios verdadero, al Dios que nos guarda. Entonces cuidemos nuestros labios de confesar confianza en alguna otra cosa, en alguna otra persona que no sea Dios. Cuidemos nuestra boca, nuestras palabras, de no confesar confianza en los ídolos, ya sean vivos o muertos, ¿verdad? Tengamos cuidado. En Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, celoso es, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces David no se inclinaba, ni siquiera tomaba los nombres de los ídolos en su boca, y declara que todos aquellos que los siguen y que confían en ellos tendrán muchos dolores, principalmente en este tiempo, creo yo, mucha persecución, y van a sufrir mucho si no tienen la protección del Dios verdadero. Amén. Vamos al versículo 5. Gloria a Dios. En el versículo 5 David reafirma que el Señor mismo es su herencia, quien lo sustenta en todo momento, y no los dioses falsos. Miremos lo que dice: Jehová es la porción de mi copa, y tú sustentas mi suerte. Para David, Dios era su herencia, su copa y su seguridad. Quiero leer este mismo versículo en la versión Biblia del lenguaje sencillo, el versículo 5. Allí dice David en esa versión: tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Qué tremendo. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, llenas mi vida, porque la copa es nuestra vida, llenas mi vida y me das seguridad, me das protección. Nosotros también debemos vivir de tal manera que ganemos la aprobación del Señor y lo obtengamos a Él como nuestra herencia. Debemos vivir de esa manera. Nuestra satisfacción y nuestra seguridad. Como lo dijo Pablo en Filipenses 3:8. Dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es la misma idea que tenía David y que muestra Pablo acá. Entonces declaremos, hermanos, que Jehová es la porción de nuestra herencia y de mi copa. Jehová es la porción de nuestra herencia. Aleluya. En este tiempo entre las familias se pelean por herencias, pedacitos de tierra, casitas. Sí. Pelean por herencia, hasta se quitan la vida, se matan, se vuelven enemigos entre hermanos. Nosotros dejemos que se quede todo, hermanos, y que ganemos a Cristo como nuestra herencia. Amén, que ganemos a Cristo como nuestra herencia. Que Él sea todo lo que tengamos en la vida y que Él llene nuestra vida, nos satisfaga y nos dé seguridad. Pasemos al versículo 6 del Salmo 16. David dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ese es un versículo extraordinario que tiene unas joyas
encerradas en él. Fíjense bien, dice David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Yo pensaba antes de entender este versículo que estaba hablando a través de cuerdas con las cuales lo habían amarrado a él, ¿verdad? Y las cuerdas me amarraron. No, pero no está hablando aquí de ese tipo de cuerdas. Acuérdese que él está hablando de su herencia. Él es su herencia, Dios es su herencia. Y aquí las cuerdas que se mencionan se refieren a cuerdas de medición. ¿Sí? A cuerdas de medición o de separación de límites. Y tienen la idea de una repartición de herencia. Sí, tiene las cuerdas, hablan de, perdón, de cuerdas de medir terrenos, de medir lotes, de medir espacios, de poner límites. Hasta aquí llega lo mío, hasta aquí también un límite. Las cuerdas, dice David, de mi herencia me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Quiero leer este mismo versículo en la versión latinoamericana 2005 de la Biblia. Dice así: el cordel, fíjese, esa versión dice, el cordel repartidor me dejó lo mejor. Ay, qué versión más linda. El cordel repartidor, dice David, me dejó lo mejor. O sea, el pedazo de herencia que me tocó, ese es lo mejor de toda la herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Alabado sea el Señor. Entonces David dice aquí, el cordel repartidor me dejó lo mejor. Aleluya. Magnífica. Yo encuentro mi parcela. Dice, fíjese, hermano. Magnífica, yo encuentro mi parcela. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, David en realidad estaba hablando de su herencia. Y queridos hermanos, la vida, oiga bien lo que digo, la vida del Hijo de Dios, la vida del Santo de Dios, la vida del justo, a pesar de todos los dolores que pasemos en esta vida, es algo deleitoso. Es algo deleitoso. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha determinado para nosotros. Es nuestra herencia. Entonces, pasemos lo que pasemos, el Señor nos ha establecido en nuestra herencia y esto es lo mejor que nos pueda suceder a nosotros. Y es lo mejor que nosotros podemos recibir en la vida y en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Por eso debemos alegrarnos. Pero si esto fuera poco, tenemos una herencia eterna en los cielos también, ¿verdad? Una herencia eterna en los cielos. Lo que Dios nos ha dado en esta tierra, donde Dios nos ha establecido en este mundo, lo que Dios nos ha dado como herencia en esta tierra, es lo mejor que nos puede suceder. Deleitémonos, deleitémonos. Pero además de la herencia en esta tierra, tenemos una herencia eterna en los cielos. Gloria a Dios por lo que nos ha tocado, ¿verdad, hermanos? Por lo que nos ha tocado. ¿Sabe? Yo estaba oyendo un mensaje y me tocó, me abrió los ojos sobre la palabra bienaventurado. La Biblia constantemente, hermanos, nos califica y nos declara bienaventurados. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Somos gente bienaventurada por estar en Cristo. Aleluya. Por haber sido salvos, por estar en sus caminos. Aleluya. Por obedecer su palabra. Somos bienaventurados. Y esa palabra bienaventurados es amplísima. Es amplísima, hermanos. Es rica en contenido.
Sí, es rica en verdad. Es algo extraordinario que una persona sea bienaventurada. Y el Señor nos llama a nosotros bienaventurados. Aleluya. Por lo tanto, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Aleluya. Las cuerdas de medición, la parcela que el Señor nos ha otorgado, nos ha asignado, es hermosa, hermanos. Gocémonos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En medio de las... Fíjese, ¿dónde dijo David estas palabras? En la persecución. En medio de la presión. En medio de las amenazas, el riesgo de muerte. Ahí estaba Saúl detrás. Aleluya. Y David estaba muy afligido. Pero en esa aflicción, él dice, no, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Aleluya. Lo que Dios me ha asignado en este mundo es deleitoso. Así de que me olvido de las persecuciones. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Lo que Dios le asignó a David en esta vida, y lo que le asignó a David en el milenio, y lo que le asignó a David en la eternidad, es hermoso. Y no solo para David, sino para cada uno de nosotros también. Alabado sea el nombre de Dios. Sigamos, vamos al versículo 7. Aquí termina la primera parte. Voy a estar pendiente del semáforo, no tengan pena. Bueno, porque no traje reloj tampoco. Bueno, vamos al versículo 7 de este salmo. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendito sea Dios. David declara que el Señor usa la conciencia. Fíjese, hermano, Dios usa la conciencia del hombre para hablarle y para aconsejarle. Aleluya. ¿Sabe que usted tiene una conciencia? ¿Verdad? Quiera Dios que no la vayamos a tener cauterizada, porque ahí sí ya está seria la cosa. ¿Verdad? Y que no la vayamos a tener sucia, porque ahí sí está seria la cosa. Pablo siempre vivía con una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Sí. Pero aquí vemos que David declara que el Señor usa la conciencia del hombre para hablarle y aconsejarle. Por eso es que nadie, oiga bien, nadie tendrá excusa en el día del juicio. Nadie tendrá excusa en el día del juicio. Porque su conciencia, aunque no oiga el evangelio, su conciencia le va a hablar. Amén. Uno piensa, bueno, ¿y qué pasó con los mayas? ¿Y qué pasó con nuestros antepasados? Aquí que no había predicación del evangelio. ¿Qué pasó con esas almas que se murieron sin oír la palabra de Dios? ¿Y cómo las va a juzgar Dios? No se preocupe, no se preocupe. Dios puso en el hombre una conciencia, y a través de la conciencia Dios le habla. La voz de la conciencia es dirigida y tal vez hasta promovida por el Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 2, verso 12 al 16. Ahí Pablo dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, los que oyeron y los que no oyeron la palabra de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oiga, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Dios claramente vemos que habla al hombre de muchas maneras, y una de ellas es por su propia conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo les quisiera preguntar, ¿cuántos han oído alguna vez la voz de su conciencia? ¿La han oído?
No lo creo que no. No lo creo que su conciencia no le hable para decirle algo que está bueno o algo que está malo. La conciencia. Aleluya. Alguien dijo que la conciencia es la voz de nuestro espíritu. Y parece que sí. Es la voz de nuestro espíritu. Porque ¿quién conoce al hombre? ¿Quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Sabe lo que hay muy dentro. Y la conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, nos habla y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Amén. Entonces, nos aprueba o nos reprueba. Nos enseña y nos aconseja. Así lo dijo David. Entonces, haremos bien en atender la voz de nuestra conciencia. ¿Sabe que los grandes hombres de Dios, como David, conocían la voz de Dios a través de sus propias conciencias? Amén. Bueno, aquí termina la primera parte, o sea, lo que estaba relacionado con los sufrimientos de David, con la experiencia de David. Obviamente la aplicamos a nuestra vida, en la primera parte del Salmo. Voy a la segunda parte. Veamos lo que este Salmo dice en el sentido mesiánico, hablando de Cristo, ¿verdad? Hablando de el Señor, nuestro Salvador. Veamos lo que dice. Versículo 3, regresemos ahora al versículo 3, que lo dejamos ahí, nos lo saltamos, pero regresemos. Dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Esto no es solo la voz de David, esto ya es la voz del Mesías, es la voz de Cristo, diciéndonos, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, son palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo, quien entiende todo lo que nos pasa. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, su bondad a los santos sobre la tierra, que son piadosos, que andan en integridad y son dignos de Él, ahí está la complacencia del Señor. Él se complace en este tipo de personas. El Salmo 101 lo confirma. Allí dice Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así es de que si queremos complacer al Mesías, si queremos complacer al Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, y servirle, hermanos, debemos ser santos, íntegros, fieles y caminar en el camino de la perfección. Es la voz del Mesías la que nos dice estas palabras. Aleluya. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Toda mi complacencia. Aleluya. Que Dios se complazca en nosotros, hermanos. Vamos al versículo 8 ahora, para continuar con la voz del Mesías. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En primera instancia son palabras de David, pero en David estaba el Espíritu de Cristo hablando de lo que iba a suceder a miles de años adelante, ¿verdad? Bueno, bendito sea Dios. Son palabras de Cristo mostrándonos que la clave de su victoria. ¿Cuántos saben que Cristo fue victorioso? Victorioso. Pero saben, la clave de su victoria fue poner al Señor Dios, su Padre, siempre delante de Él. Yo me lo imagino. Cada paso que daba, Cristo estaba consciente que estaba delante del Padre. Cada cosa que hacía, Cristo estaba consciente que estaba delante del Padre. Iba para allá, delante del Padre. Regresaba, iba para allá, delante del Padre. Todo lo que hacía, Cristo lo hacía delante del Padre. Lo ponía siempre delante de sus ojos. Aleluya. Ese fue el secreto
de su temor. Cristo tenía el temor de Dios porque siempre lo ponía delante de Él. Ese fue el secreto de su vida santa. Aleluya. De su integridad, de su fidelidad, de su unción, de su poder, de su victoria. Poner siempre a su Padre delante de sí. Y hermanos, nosotros también debemos caminar en esta vida poniendo al Señor siempre delante de nuestros ojos, delante de nosotros, delante de nuestra vida. Amén. Yo sé que si lo ponemos delante de nuestros ojos y si estamos siempre conscientes de que Él nos observa, de que Él está delante de nosotros, nunca vamos a hacer algo del cual estaríamos avergonzados delante de su presencia. Amén. Así es de que pongamos siempre a Dios delante de nosotros. Aleluya. Estemos conscientes que sus ojos siempre nos observan. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pongamos siempre al Señor delante de nosotros. Esto nos ayudará a no pecar contra Él y a conocer su voluntad. David lo hizo. Vamos a los versículos 9 y 10. Aquí siguen las palabras del Mesías, ¿verdad? Del Mesías. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Cristo está hablando a través de David. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. El Señor Jesucristo dice aquí que Él reposaría confiadamente en la tumba, en el sepulcro. Lo iban a matar y Él sabía que lo iban a sepultar. Y dice Cristo a través de David, mi carne reposará confiadamente. Aleluya, confiadamente. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre no dejaría su alma en el Seol, ¿verdad? En el Hades, dice el Antiguo Testamento, que es el infierno. No dejaría mi alma en el Seol, el mundo de los muertos, ni permitiría, que su cuerpo viera corrupción. Y hermanos, el Padre le dio la seguridad a Cristo, a su Hijo, que no dejaría su alma en el Hades, en el Seol. Solo estaría ahí 3 días y luego lo resucitaría. Estos versículos anuncian entonces la resurrección de Cristo. Aleluya. Y también, hermanos, reflejan que nuestro amado pastor celestial cumplirá todo lo que Él ha prometido. El Padre le prometió a Cristo resucitarlo de los muertos y Cristo lo sabía, ¿verdad? Y lo confesó aquí a través del Salmo. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y así sucedió. A los 3 días Cristo resucitó y su cuerpo no vio corrupción. El Padre se lo había prometido y el Padre se lo cumplió. Así es de que las promesas de Dios son verdaderas. Son verdaderas. Él cumple lo que promete. Él no es como el hombre mentiroso. Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora imagínense, si a veces nosotros creemos las palabras, las promesas de otra persona que es mentirosa por naturaleza, ¿cómo no debemos creer las palabras del Dios veraz, del Dios verdadero?
Cristo, David y Cristo lo creyeron y Dios le cumplió tanto a David como a Cristo, cada una de sus partes. Y Él cumplirá, hermanos, todo lo que nos ha prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A veces miramos el horizonte oscuro, ¿verdad? A veces miramos lo que tenemos delante de nosotros. Terrible, terrible. Sentimos, yo he pasado por episodios que yo siento que el cielo y la tierra se unieron y ya no miro nada más, oscuro. Pero no sé cómo, pero el Señor me ha sacado de ahí. Aleluya. No sé cómo, hermanos, cuando yo miro, cuando estaba en las pruebas, Dios mío, me voy a morir aquí. Se ha terminado todo aquí. Aquí acabó mi vida, aquí acabó el ministerio, aquí acabó mi familia, aquí acabó todo. Señor. Pero luego el Señor abre el horizonte y puedo ver nuevamente, hermanos, la gloria de Dios adelante. Fíjense que una vez en esa capa yo estaba tan derrumbado, tan tirado en el polvo, que yo pensé que ahí se acababa mi vida, mi familia, el ministerio, todo. Y así estaba. Y me tocó que ir a visitar a un querido hermano, a un anciano de la iglesia. El hermano Ricardo lo conoció, el hermano Cayetano Ortiz. Lo fui a visitar, ahí todo, yo todo me bajó pensando que se acababa todo. Y entonces de pronto la esposa del hermano me dice: mire, hermano pastor, le mandaron un regalo. Me dijo. Mis hijos que están en Estados Unidos le mandaron un regalo. ¿De veras? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Y sabe, cuando me sacó el regalo, ¿sabe qué era? Una Biblia nueva, como 3 libros, comentarios y un libro de bosquejos para predicar. Eso. Yo pensé que ya se había acabado todo. Y el Señor me mandó eso como diciéndome: olvídate, aquí está todo para que sigas adelante. Aleluya. Y hermanos, así es Dios. Él siempre cumple sus promesas. Él es nuestro guardador, nuestro ayudador. Él ayudó a David y Él ayudó a Cristo. Y Él nos ayudará a nosotros. Aleluya. Finalmente lleguemos al versículo 11. Donde David dice, va más bien Cristo en David. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, qué declaración más hermosa la que hace aquí David con el espíritu del Mesías, Cristo. Ahora, esta promesa, hermanos, que dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, no solo es una promesa para David o una promesa para Cristo, también es una promesa para nosotros. Amén. Aleluya. En primera instancia, estas palabras creo que se cumplieron en David, y luego como figura, y luego en Cristo Jesús, pero también se van a cumplir en nosotros. Alabado sea Dios. Miremos lo que dice. Primero, dice el versículo: me mostrarás la senda de la vida. El Padre mostró a David la senda de la vida. El Padre mostró a Cristo la senda de la vida. Y hermanos, el Padre nos ha mostrado también a nosotros la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? Yo soy, dijo Cristo, el camino. Yo soy la senda. Aleluya. El Padre nos ha mostrado la senda de la vida. Gracias al Padre conocemos a Cristo. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre mostró a David la senda de la vida. El Padre mostró a Cristo la senda de la vida. Y el Padre nos ha mostrado la senda de la vida. Y para nosotros la senda de la vida es Cristo Jesús. Segundo, dice aquí el versículo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Hay plenitud de gozo. El Padre le impartió a Cristo la plenitud de gozo. Saben, yo sé que todos nos hemos imaginado
a un Cristo, como dijéramos, serio, a un Cristo, a un Jesucristo así muy, no encuentro la palabra, pero serio, ¿verdad? Muy serio. Pero la Biblia lo retrata de otra manera. La Biblia lo retrata como un hombre lleno de gozo. Lleno de gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí dice el versículo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Cristo vivía en este mundo en la presencia del Padre. Pues ahora vive en la presencia en los cielos, pero siempre vivía en la presencia del Padre, aun cuando estaba en la tierra. He puesto, dice, tu rostro siempre delante de mí. Entonces Cristo vivía una vida de gozo, hermanos. Una vida de gozo. Yo le he pedido a Dios: Señor, yo quiero ser un hombre gozoso. Un hombre gozoso. Bendito sea el Señor para siempre. Dicen amén. En algunas reuniones que hemos tenido del IBJ, a veces el pastor Ricardo ha entrado contento, a veces hasta saltando, con una sonrisa, lleno de gozo. Y digo yo, ese es el gozo del Señor. Yo quiero tener gozo, porque Cristo era un hombre lleno de gozo. Amén. Miremos lo que dice el Salmo 45. El Salmo 45, versículo 7. Dice que Él aborreció la maldad y amó la justicia. Por eso Dios lo ungió con óleo de gozo más que a todos sus compañeros. Cristo era un hombre lleno de gozo. Y sabe, el gozo verdadero solo se encuentra en la presencia del Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Si amamos la justicia, si aborrecemos la maldad y estamos en la presencia del Señor, vamos a ser hombres y mujeres llenos de gozo. Y Nehemías dijo que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. En este tiempo que estamos ya entrando, vamos a necesitar la fuerza del gozo, la fortaleza del gozo. Necesitamos ser ungidos con óleo de gozo. Aleluya. Con óleo de alegría, hermanos, en medio de lo que va a venir. Amén. Y lo tercero que este versículo dice es que hay delicias a su diestra para siempre. Sí. Delicias a tu diestra para siempre. Así lo dijo Cristo. Entonces el Padre dio a Cristo esas delicias eternas. Aleluya. Hermano, ¿cómo serán esas delicias, verdad? ¿Cómo serán esas delicias? A veces tenemos la oportunidad de comer buenas comidas. Buenas comidas. Tal vez comida a la vista ahí. Y tomamos una y qué delicia, decimos. Qué delicia. O algunas bebidas, ¿verdad? Refrescos. Ay, qué delicia. Qué delicia. Ahora, ¿cómo serán las delicias de los cielos? Por mucho que nos imaginemos, no llegamos a comprenderlas. Pero el Señor Dios Padre tenía delicias para Cristo, delicias para David y también tiene delicias para nosotros en su presencia. El Salmo 36, versículos 7 y 8 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente, fíjese hermano, completamente saciados de la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias. Ay Dios, aleluya. Entonces, esta porción es mesiánica, pero también tiene aplicación a nuestra vida.
Es mesiánica, pero tenía aplicación a David. Es mesiánica, pero tiene aplicación a nosotros. Porque tanto David era parte de Cristo, porque era genealógicamente Cristo el hijo de David, y espiritualmente también. Y nosotros también tenemos parte de esto, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esas delicias también son para nosotros. Así es de que concluyo. En medio de la persecución que David estaba experimentando por parte de Saúl, él recibe la revelación de este Mictán, de este tesoro glorioso, de esta perla de gran precio acerca de la vida del cristiano y también acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe animarnos a nosotros si estamos pasando por persecuciones en nuestra caminata espiritual. Y cuando pasemos también acordémonos de esto, porque Dios puede revelarnos y darnos misterios preciosos de su palabra y de su presencia. Amén. Gloria a Dios. En Isaías dice: te daré los tesoros escondidos, ¿verdad? Y esa declaración en otra versión dice: te daré los tesoros de las tinieblas. Así, los tesoros de las tinieblas. O sea, cuando nosotros pasamos por túneles, por tiempos de tinieblas, de persecución, allí hay tesoros que Dios nos va a dar. Ahí hay preciosas perlas que Dios nos va a dar. Ahí hay mictales que Dios nos va a dar cuando pasemos por tiempos de persecución, si siempre tenemos al Señor delante de nosotros. Amén. Así es de que, hermanos, pregunto, ¿cuánto queremos vivir y ampararnos bajo la sombra de las alas de Dios? Siempre. Una mujer, y ese versículo, yo prediqué una vez sobre ese versículo acá, y ha estado siempre latiendo en mi mente y en mi corazón. Sí. Yo creo que vos le dijo a Ruth, cuando ella llegó de Moab a Belén, vos le dijo a Ruth: has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Aleluya. Has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. ¿Y sabe qué pasó con esa muchacha que vino de Moab a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel? Esa muchacha se casó precisamente con Booz. Y ella tuvo un hijo, y ese tuvo otro hijo, y el tercero tuvo a David. Ruth se volvió la bisabuela del rey David y está en la línea genealógica de Cristo, de aquellos que dieron a luz la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque vino a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Salmo dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí termino. Damos gracias a Dios por su palabra. Quisiera que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar en el nombre del Señor. Tenemos ahora la gloriosa bendición de participar de la Santa Cena. Entonces vamos a quedarnos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera hacer una reflexión corta en este momento. ¿Cuántos están pasando por persecuciones, por tribulaciones? Tribulaciones. Ok. Y si usted no ha pasado por tribulaciones, por persecuciones, la Biblia dice que vamos a pasar. Indefectiblemente vamos a pasar. Entonces necesitamos que este salmo, hermanos, sea aplicado a nuestra vida. Tanto en lo que
se refiere a David, propiamente al hombre, y en lo que se refiere a Cristo. Amén. Así de que yo quisiera hacer una corta invitación. Alguien que quisiera venir al altar, como dando esos pasos que dio Ruth a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, ¿verdad? Puede venir y vamos a orar un momento. Acérquese aquí si usted lo desea. Amén. Padre Santísimo, este precioso salmo, Señor, nos ha bendecido, nos ha edificado, nos ha abierto los ojos tanto a la vida de David como a la vida de Cristo. Y tanto la vida de David es aplicable a nosotros como también la vida de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, a veces nos encontramos en tribulaciones, en persecuciones, en túneles difíciles de oscuridad, Señor, donde pensamos que vamos a morir. Pensamos que no se va a terminar. Pensamos, Señor, que no vamos a aguantar, no vamos a resistir. Pero por eso tu palabra vino. Tu palabra vino, Señor, a David, y ahora tu palabra viene a nosotros. Bendice, Señor, a estas vidas que han venido aquí al altar. Quiero orar por ellas, Señor, y bendecirlas. Te suplico con todo mi corazón que vengas sobre la vida de mi hermana Margarita, Señor. No conocemos sus tribulaciones, sus persecuciones, su estado de ánimo, Señor, su fuerza espiritual, pero tú la conoces. Te pedimos en el nombre de Jesús que ella pueda ver la solución delante de sus ojos, que ella pueda ver la provisión delante de sus ojos. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendícela. Señor Padre, Señor Jesucristo, bendice a tu hijita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Ramakatarabashondoromo que terebesuitiribi cámara mashanda. Y Ramakatarabasondoromo que terebeshenda. Impártele la unción del gozo, el óleo del gozo, que ella pueda ser una mujer gozosa, Señor, en medio de cualquier situación o circunstancia. En el nombre de Jesús la bendecimos. En el nombre de Jesús la cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y Ramakatarabashanda. También mi hermana Rosita, Padre. No sabemos las tribulaciones, las persecuciones, los ataques de los enemigos, Señor, que han venido contra ella, Señor. Quizás se ha sentido, Señor, como David en el desierto de Sif. Pero ahora te pedimos que abra sus ojos para que ella pueda ver, Señor, tu presencia. Tú estás siempre presente, y que ella te ponga a ti delante de sus ojos, y que pueda recibir, oh Dios, la fortaleza espiritual que necesita para esta vida, para este tiempo, Señor, para salir victoriosa en esta vida, Padre Santísimo, y que también ella pueda ser abrevada del torrente de tus delicias más allá, en la eternidad. Fortalece a tu hija, Señor, fortalécela en el nombre de Jesús. La cubro con tu sangre y la bendigo en el nombre de Jesús. Y Ramakanda, Ribakarama, Sakira Bayashonda, en el nombre de Jesús, sea ungida, Señor, con el óleo de gozo, Padre, y que le des victoria, como le diste victoria a David en aquel tiempo. Finalmente, Saúl fue desplazado, murió y dejó el trono, y David lo ocupó. Finalmente David resultó victorioso, y tan victorioso que aún después de muerto él va a resucitar y va a regresar para ser rey en el milenio. Oh, qué victoria. Así te pedimos que le des victoria a mi hermana Rosita, Señor, en medio
de cualquier situación adversa que esté pasando, y que también sane su cuerpo de toda enfermedad y de toda dolencia. En el nombre de Jesús, querido Padre. Y también te ruego por mi hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Luis Sierra. Mi hermano Luis, te pido, Señor, que tú bendigas a este varón, que tú bendigas a este hombre. Si está siendo perseguido, atribulado, probado, como David, Señor, en el desierto de Zin, que él pueda alzar sus ojos a ti y clamar, y que esta venida aquí al altar, estos pasos que él ha dado, sean, oh Dios mío, recompensados con tu bendición. Y Ramakaramashindirivikarabasuanda, él ha venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Bajo esas alas estamos nosotros. Cuán gloriosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Sí, serán saciados con toda la grosura de tu casa, y tú nos abrevarás con el torrente de tus delicias. En el nombre de Jesús, sea bendecido mi hermano Luis, sea fortalecido, sea ayudado. Señor, guárdalo y protégelo de todo mal. En el sagrado nombre de Jesús lo bendecimos en este momento, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios los bendiga. Y recordemos este salmo. Medite en este salmo en su casa, ¿verdad? Medite en él y aplíquelo a David, sí, pero también a usted. Aplíquelo a Cristo, sí, pero también a usted. Porque así es la palabra de Dios. Es para nosotros.